Hola amigos, amigas, hermanos de la iglesia, personas que nos escuchan. Qué bendición poder dirigirme a ustedes una vez más y poder compartir y meditar en la palabra juntos. Quiero que me acompañen a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por tu bendición, por tu poder que se manifiesta cada momento, a cada instante, por tu poder, Señor, que podemos ver reflejado en la naturaleza, por tu poder que podemos ver en el milagro de la vida, por tu presencia en nuestra vida, Señor, a cada instante, y por esa bendición que nos das de ser tus hijos. Hoy queremos que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nuestra alma se sienta satisfecha al escuchar una vez más tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Qué bonito es cuando nosotros podemos dejar las cosas en manos de Dios y preocuparnos solamente por servirle. Cuando nuestra vida deja a un lado las pretensiones de la vida, dejamos a un lado los momentos en los cuales todo es negativo y por un instante comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva más espiritual, una perspectiva más celestial. Esta es la historia de una mujer que se quejaba a pesar de que tenía un esposo que la amaba, a pesar que tenía un esposo que la trataba súper bien, a pesar de que vivía bien en lo que para la época era, a pesar de que tenía muchas comodidades, pero le faltaba algo que deseaba con todo su corazón. Le faltaba algo que ella anhelaba en su alma de una manera tan fuerte que el no tenerla le acomplejaba. Muy parecido a lo que nos sucede muchas veces hoy en día con muchos aspectos materiales. Sin embargo, esta mujer lo que anhelaba y quería en su corazón era un hijo. Y el no tener ese hijo la hacía sentir menos mujer, la hacía sentir por debajeada. Y además que otras personas la trataban mal por eso, aunque su esposo le decía con todo el corazón de que no se preocupara, de que con él las cosas andarían bien, no importando que ella no pudiera tener hijos, no importando que ella no le diera un hijo a él, que él no la iba a juzgar por eso y que le bastara su compañía para poderse sentir amada y valorada como mujer. Sin embargo, ella sentía que eso en su vida era algo negativo y se quejaba y no comía y estaba deprimida y se sentía de una manera muy frustrante porque no tenía hijos ni podía tenerlos. En esos tiempos no existía una medicina como tal que diera dictámenes y exámenes médicos para comprobar las causas, si era estéril o si era de alguna condición especial que le impedía poder tener hijos. No existía una voz de autoridad en la medicina de aquel tiempo para poder determinar las causas por las cuales ella no podía tener hijos. Pero lo que sí sabemos por la palabra es que en su vida existía un vacío muy profundo. ¿Cuántas veces nosotros hoy en día también tenemos este tipo de vacíos por cosas que anhelamos? No podemos comparar, y obviamente no quiero comparar un ser humano con cosas materiales, pero sí quiero comparar el deseo de obtener algo o el deseo de tener algo. Y muchas veces en nuestros corazones nosotros nos hacemos muchas metas, muchos planes, muchas cosas por las cuales queremos luchar día a día hasta obtenerlo. Sin más preámbulos, les invito a leer conmigo un poco lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Dice que hubo un varón de Remataim, de Sofim, hablando de la parte geográfica del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y que éste tenía dos mujeres, una de ellas era Ana y la otra se llamaba Penina.
Ana había estado casada muchos años con Elcana. Dice que Penina tenía hijos, pero Ana no. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La historia nos cuenta que después de muchos años de ella sentirse acomplejada, de sentirse totalmente deshecha, y además que había esa enemiga que cada año, y podemos decir que no solamente cada año, sino a cada rato le venía recordando que ella no podía tener hijos y que por eso pudiera ser menos, y que además existía esa constante crítica hacia ella. Después de muchos años vemos que ella decide cambiar algo, y aunque lloraba y aunque demostraba su dolor, esta vez decidió acudir a ese Dios al cual se le acercaba todos los años, pero simplemente a entregarle una ofrenda. Vemos que esta vez no se acercó solo a cumplir un requisito delante de Dios, que no se acercó a Dios simplemente para darle algo que venía siendo como una rutina, sino que esta vez se acercó buscándole, se acercó a Dios en oración y le puso delante de él su súplica y su necesidad. Después de tanta tristeza, Ana decide clamar a Dios por ayuda. Y aquí vemos donde la historia de Ana se parte en dos. Y aquí vemos donde nuestra historia hoy en día también puede partirse en dos. Y hacemos una aclaración: no estamos diciendo que con el hecho de orar vamos a mover una maquinita que mueve la mano de Dios y que hace que Dios haga lo que nosotros queramos, porque Dios es soberano en su modo de actuar. Pero sí podemos entender que al nosotros buscar a Dios y a nosotros entrar en ese deseo de buscarle a Él en intimidad, somos nosotros los que comenzamos a ver la vida de diferentes maneras. Y es allí donde Dios toma una decisión para bendecir nuestra vida. Todos conocemos esta parte de la historia donde Elí se acerca a Ana, lo podemos leer, pero para ahorrar un poco de tiempo lo haré de manera parafraseada, donde Elí la ve orando, el sacerdote al quien se le entregaba la ofrenda para darle a Dios. Este sacerdote también la mira de una manera extraña al verla en ese semblante, y hasta piensa que está borracha, pero cuando ella le dice la razón por la cual ella está haciendo esa oración, él le da una bendición. Es decir, esta mujer se limitaba solamente a llevar una ofrenda, pero el hecho de ella acercarse a ese tabernáculo para orar hizo que estuviera cerca del sacerdote, y esto produjo que él lanzara una bendición hacia ella.
Y entonces ella, sabemos que promete a Dios que si le concede un hijo, que ella lo entregará para que él sirva al Señor, entregará a ese hijo como ofrenda. Y qué bonito es cuando nosotros oramos a Dios, bendecimos su nombre y nos damos cuenta que en Dios encontramos paz y tranquilidad, porque automáticamente ella regresa a su casa, ya no regresa con tristeza, ya no regresa con amargura en su corazón, sino que dice la palabra de Dios que regresó feliz y hasta cantó una canción, que la veremos a continuación. Hay algo en la oración, y es que cuando la hacemos con la intención y no simplemente por llenar un requisito de hacerlo, sino cuando lo hacemos con la intención real, hay algo en nuestro corazón que nos da una satisfacción de que Dios nos escuchó. Así fue como ella regresó a su casa con una seguridad de que Dios la había escuchado y de que Dios le iba a conceder su petición. Es lo que llamamos la fe. Cuando pasó el tiempo, ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel, un nombre que significa se lo pedí a Dios, Samuel. Y ella pues no fue, como decimos acá, ni corta ni perezosa, y cumplió su palabra de haberle prometido a Dios que si él le daba un hijo, ella lo entregaría para que le sirviera en el templo junto con el sacerdote. Y en ese momento, escuchemos lo que dijo ella en su oración, que lo podemos encontrar en los 11 versículos del capítulo 2. Dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana, ya un comentario que hace aquí el escritor, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Impresionante, ¿cierto? Que esta mujer cumple su palabra, cumple lo que ella había prometido a Dios, y en medio de todo esto ella eleva una oración a Dios en la cual, en pocas palabras, dice: a fin de cuentas, tanto luchar, tanto hacer las cosas por mi cuenta, tanto estar preocupada, tanto sufrir, y la respuesta estaba simplemente en acercarme a Dios. La respuesta estaba en buscar en oración con sinceridad al Dios que todo lo puede, al Dios, como dice ella, que pone columnas para sostener la tierra, el que da vida, el que tiene poder para cambiarlo todo, el que enaltece, el que humilla,
a ese Dios al cual ella le entregaba una ofrenda simplemente por hacerlo, un día decidió buscarlo de todo su corazón y notó la diferencia. Cada año ella volvía y visitaba a su hijo. Cada año venía a dar esa ofrenda y cada año que pasaba ella lo veía, lo saludaba, se alegraba, se gozaba por ver la promesa de Dios cumplida. Y desde ese momento su esterilidad cambió, se quitó, fue sanada y tuvo muchos más hijos. Dice la palabra que ella misma confiesa y exalta a Dios porque después de no tener nada, ningún hijo, tuvo 7. Ese es el Dios de la abundancia en el cual nosotros creemos, en el cual nosotros buscamos y en el cual nosotros confiamos. ¿Qué nos enseña esta lección de Dios? Que Dios primero cumple sus promesas. A veces nos contesta con un sí, a veces nos contesta con un no. Y a veces no nos contesta. Pero en todo caso cumple su palabra y cumple su promesa. Él no es un Dios al cual nosotros podemos manipular y decirle cuándo hacer las cosas. Pero si dijo que las haría, lo haría. Por otro lado, vemos que Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Darle un hijo a esta mujer de pronto en medio de su depresión, en medio de todos los problemas que tenía, era quizá un cambio muy repentino en su estado de ánimo. Podemos pensarlo, ¿cierto? Nosotros acá humanamente hablando y haciendo un comentario. Pero esperar a que ella llegara con un corazón sincero delante de Jehová y que su estado de ánimo cambiara sin tener al niño. Que ella pudiera descansar en Jehová aun cuando Dios no le había dado a su hijo. Entonces allí es cuando Dios ve que estamos aptos para recibir la bendición y no escatima en darnos con abundancia, así como lo hizo con Ana y Elcana. Dios nos bendice a nosotros y si nosotros estamos dispuestos a entregarle a Él aún esa misma bendición que Él nos da y no nos apegamos a ella, es cuando Dios ve en nosotros una buena actitud. Aquí nos damos cuenta que al ella tener su único hijo, ella pudo pensar, bueno, ya tengo mi hijo y no sé si pueda salir nuevamente embarazada, así que Dios, qué pena contigo, pero ahora pensando bien las cosas, mejor yo me quedo con mi hijo, lo disfruto, lo crío, hago tantas cosas con él, lo enseño a ser un buen hombre y luego cuando ya yo esté satisfecha y ya sienta que haya disfrutado a mi hijo, después te cumplo la promesa. ¿Cierto que no? Ella automáticamente al recibir su hijo, ella fue y lo entregó como lo había prometido. Recordemos que, a modo de resumen, que hay cosas en la vida que son buenas y hay cosas que son malas. Pero muchas veces por las cosas malas no podemos juzgar todas las cosas buenas que Dios ha hecho y no podemos desconocer todo lo bueno que Dios nos da. Vemos que Ana vivía bien, no tenía hijos y esto le causó a ella un problema muy fuerte porque miren el estado de ánimo al cual ella llegó. Pero no reconocía las cosas buenas que Dios le había dado a ella y a su familia. Dios nos da cosas buenas, a veces tenemos cosas malas, pero estas no pueden opacar la grandeza y la bondad de Dios para con nosotros. Otra cosa que podemos aprender es que en medio de la tristeza y la dificultad debemos acudir a Dios con un corazón sincero y notaremos la diferencia de su palabra obrando en nuestro corazón y dándonos gozo y alegría en medio de la dificultad. Debemos ser pacientes porque Dios sabe cuándo es el mejor momento para que nosotros obtengamos su bendición. Y también en todo momento nuestra mente debe ser que todo lo que recibamos de Dios pueda ser usado para su gloria y para su honra, no para nuestro propio deleite y beneficio, como lo hizo Ana. Apenas recibió su hijo, apenas pudo destetarlo, ella fue y lo entregó al sacerdote para que sirviera a Dios, para que ese regalo fuera útil en manos de Dios y no para su propio deleite como mamá.
Es un caso muy especial, un caso muy interesante para estudiar en la Biblia, pero es una temática que podemos extrapolar a muchas áreas de nuestra vida. No solamente aplica para este tipo de problemas o enfermedades o dificultades, sino para cualquier cosa en la cual nosotros tengamos ese deseo ferviente de tenerla y no podamos tenerla. Y que por el hecho de no tenerla a veces podamos sentirnos tristes, deprimidos. No sé, amigo, amiga que nos escuchas, que nos ves, cuál sea la situación, cuál sea el problema, cuál sea la forma en la cual Dios está tratando con tu vida. Pero lo que sí puedo decirte es que existe una salida y que no te prometo ni te digo que la solución vendrá instantáneamente, pero sí te aseguro que al buscar a Dios, tu forma de ver la vida y tu perspectiva cambiará y te hará sentir paz en medio del problema, te hará sentir seguridad en medio de la dificultad, y ya no habrá más en tu corazón sentimientos de depresión, ni mucho menos otro tipo de sentimientos que te hagan sentir menos o como si no fueras un hijo de Dios. Dejemos en manos de Dios este mensaje para que entre a nuestro corazón y podamos ser de bendición nosotros también a aquellas personas que están pasando por dificultades.